Hola chicos, muy buenos días. Vamos a empezar con este nuevo tema y desarrollaremos lo siguiente. Bueno, para la condición de equilibrio de los cuerpos necesitamos también conocer el concepto de máquinas. En la anterior clase ya habíamos adelantado algunos conceptos básicos con sumatoria de momentos para mantener un equilibrio en los cuerpos. Necesitamos saber que, por ejemplo, la física como base fundamental de todas las ciencias identifican y ha podido dar respuesta principalmente a condiciones muy necesarias del hombre, condiciones que necesitaban prácticamente facilitarle el trabajo, analizar las condiciones y sobre todo dar posibilidades a respuestas de condiciones de transmisión de fuerzas y de trabajos que necesitaban realizar a lo largo del tiempo. Observamos algunas máquinas simples y algunas que todavía hasta nuestros días seguimos utilizando, y fue una invención de acuerdo al análisis de estas fuerzas. Un martillo, una carretilla, una pala, un alicate o unas simples tijeras que todos hemos utilizado hasta ahora. Son conceptos de máquinas simples, y estas máquinas han podido dar respuesta a condiciones de transmisión de fuerzas y condiciones de equilibrio de fuerzas. Entonces, la física ha podido resolver estos problemas y ha podido permanecer durante el tiempo, también resolviendo estas condiciones fundamentales de necesidad que ha tenido el hombre. Sigamos. Máquinas. Entonces, las máquinas más utilizadas son las máquinas simples. ¿A qué referimos cuando hablamos de máquinas simples? Cuando una máquina es sencilla y realiza un trabajo en un solo paso. Nos encontramos prácticamente con las más conocidas desde la prehistoria y han ido evolucionando constantemente en cuanto a la forma y materiales hasta nuestros días. Algunos inventos que cumplen las condiciones anteriores podríamos citar las pinzas, rampas, cuñas, una polea simple, un rodillo, una rueda, una manivela, un torno, una pata y cabra, balancín, tijeras, alicates, entre otros. La finalidad de una máquina es prácticamente tener un punto de apoyo, ¿no? Para equilibrar una fuerza que está determinada prácticamente por una transmisión en un punto de apoyo o en un punto que va a convertirse en un punto de equilibrio. Las máquinas simples también son denominadas como palancas. En una palanca puedo observar que es prácticamente una barra rígida, observa acá, que está sometida a dos esfuerzos y apoyada en un punto. No necesariamente esta palanca está apoyada en el punto medio. Eso habíamos observado en los ejercicios anteriores, ¿no? La palanca necesita equilibrar unas fuerzas que están en los extremos de esta, ¿no? Y depende mucho de una distancia, habíamos dicho. Fíjense, para equilibrar estas dos fuerzas, no necesariamente estas dos fuerzas deben ser iguales, pero sí, para mantener un equilibrio, deben ser proporcionales a la distancia de separación al punto de apoyo o palanca. Los elementos de una palanca, estamos inicialmente en el punto A, lo vamos a llamar en el gráfico, que es el punto de apoyo, que está alrededor de cual gira la palanca y se denomina también fulcro. Fulcro, sí, por el hecho de que generalmente en este punto se hace el análisis para las condiciones de movimiento que podría tener prácticamente este sistema. Al hablar de equilibrio, entonces el fulcro será el punto de apoyo, que será el análisis donde las fuerzas y el equilibrio se realice efectivamente. El punto número 2 tenemos la resistencia. Es la fuerza que se trata de vencer. Es una fuerza que ya está prácticamente determinada y en la cual el otro extremo de la palanca necesita equilibrar para mantener y
evitar un movimiento hacia cualquiera de los lados, esta fuerza de la resistencia es la que se debería igualar. O en este caso también se puede vencer para mantener un equilibrio. El punto número 3 tenemos en el otro extremo la potencia. La potencia es la fuerza empleada para vencer esta resistencia. No necesariamente debe ser igual a la resistencia, puede ser en distintas proporciones superior e inferior a la misma. Todo dependerá de una distancia que ya sabemos. El punto 4 es el brazo de la resistencia. Cuando hablo de brazo de la resistencia, nos referimos principalmente a esta distancia, ¿no? Entonces, es la perpendicular entre el punto de apoyo y la resistencia. Habíamos indicado que en momentos vamos a utilizar distancias perpendiculares, no paralelas. Entonces, el brazo de la resistencia con respecto al punto de apoyo es prácticamente esta distancia de separación. Para el lado contrario tenemos el brazo de potencia, que es nuevamente la perpendicular entre el punto de apoyo y la potencia. La distancia entonces entre el punto de apoyo y la potencia. Sigamos. ¿Qué nos da de la palanca? En la palanca tenemos ya definidas 3 partes fundamentales y 2 brazos, ¿no? Pero también necesitamos identificar que en las palancas de primer grado, o también llamadas interapoyante, cuando el punto de apoyo está entre la resistencia y la potencia, se denominan palancas de primer género. Es decir, cuando existe un punto de apoyo no necesariamente en el centro. O sea, el fulcro está al centro entre la resistencia y la potencia. Ejemplos en este caso tenemos el sube y baja, una balanza antigua que se utilizaba y se utiliza todavía en nuestros días y en nuestro contexto. Tenemos también las palancas de segundo género. En las palancas de segundo género o interresistentes se denominan cuando la resistencia entre la potencia y el punto de apoyo es prácticamente el punto central. Volvemos a decir, es cuando la resistencia está entre la potencia y el punto de apoyo. Si volvemos atrás, el fulcro en este punto, cuando hablábamos de palancas de primer género, se encontraba entre la resistencia y la potencia. En las palancas de segundo género, la resistencia es la que está al medio, entre la potencia y el punto de apoyo. Los ejemplos que tenemos más significativos podríamos citar la carretilla y el remo que vemos en el gráfico. En el caso específico de la carretilla, por ejemplo, el punto de apoyo vendría a estar en las ruedas, ¿no? Y la resistencia, o sea, el peso a vencer, estaría en la parte superior. En cambio, la potencia estaría en el otro extremo. O sea, la resistencia está al medio entre el punto de apoyo y la potencia. Lo mismo en el siguiente ejemplo. Entonces, las palancas de segundo grado, no olvidemos, se refieren principalmente cuando la resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. Por lo tanto, acá tenemos la potencia y la resistencia. El punto de apoyo está en el otro extremo. No olvidemos esas condiciones y esas diferencias. El ejemplo más grande de esto es la carretilla. Palancas de tercer género o interpotente también denominadas, se refiere principalmente cuando la potencia está entre la resistencia y el punto de apoyo. Acá la potencia ahora está en un punto prácticamente central, entre la resistencia y el punto de apoyo. Ejemplos tenemos las pinzas, el pedal del afilador, entre otros ejemplos, ¿no? Cuando referimos gráficamente nos indica que prácticamente la potencia está al medio entre la resistencia y el punto de apoyo.
Entonces, en este punto podemos referir este ejemplo, ¿no? La resistencia es esta fuerza a vencer, está en un extremo. El punto de apoyo estaría prácticamente en este otro extremo. Y la potencia en la parte central. Cuando utilizamos este tipo de instrumentos, hacemos fuerza para vencer en el medio, ¿no? No tanto en el extremo. Porque el extremo vendría a ser el punto de apoyo para sostener este objeto. Lo mismo en estas pinzas que se utilizan para levantar alimentos y en un afilador. Cuando utilizamos un afilador, primero colocamos el punto de apoyo para sostener el lugar que debemos afilar o en este caso tal vez cortar. Pero la potencia se ejerce en la parte central. Habíamos dicho para mantener un equilibrio, no para moverlo hacia un lado o hacia el otro, ¿no? A veces en la práctica, en estas condiciones, el conocer, en este caso, el desconocer más bien este tipo de condiciones básicas, pueden llevar a romper alguno de estos instrumentos. Entonces, si utilizamos la física prácticamente para la vida, podemos identificar, inclusive mejorar el rendimiento de este tipo de instrumentos que utilizamos constantemente. Entonces, recordemos, en una palanca de tercer grado, la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. La potencia, que es la fuerza que se va a generar para vencer la resistencia, está al medio, entre el punto de apoyo y la resistencia. Generalmente, entonces, en este caso, la fuerza aplicada es mayor a la resultante. El ejemplo más grande, las pinzas, ¿no? Seguimos. Recordemos también que dentro de máquinas simples y máquinas compuestas, el hombre ha desarrollado a través del tiempo un sinfín de aplicaciones fundamentales. Hasta nuestros días, las máquinas simples todavía siguen siendo utilizadas, principalmente en condiciones de cocina, construcción, inclusive de creación básica de materiales. Por lo tanto, una máquina simple realiza un trabajo en un solo paso. Tienen un punto de apoyo, solo uno, y poseen un eje de referencia. También tienen un solo plano fijo de acción. Son conocidas desde la prehistoria y la antigüedad. Se pueden clasificar en tres grandes grupos. Algunos conocidos como palanca, un plano inclinado en un segundo punto y la rueda. La rueda también ha sido producto de la invención de máquinas simples. Hasta nuestros días seguimos utilizando la rueda. Fíjense cuán necesaria ha sido la física y cuántas respuestas a la humanidad ha dado la física a través de la creatividad del hombre. Si el hombre no habría ingeniado este tipo de máquinas, la física prácticamente no podría haber dado respuesta a estos conceptos, ya que la física utiliza leyes universales de comportamiento de los fenómenos naturales. A través de esta se ha podido generar respuesta a estas condiciones, pero no se han quedado allí solamente como máquinas simples, sino como máquinas compuestas. Es necesario recordar que las máquinas compuestas están formadas por muchas partes mecánicas o un conjunto de máquinas simples, y también fueron evolucionando en relación al avance tecnológico a través del tiempo. Requieren también fuentes de energía como ejemplo pilas, combustible y electricidad, que generan a través de estas condiciones de energía prácticamente una invención de fuerzas para accionar estas máquinas compuestas. Algunas producen contaminación ambiental, lo sabemos, pero el hombre también está dando respuestas a esta sobreproducción de dióxido de carbono y contaminación excesiva. Por ejemplo, las baterías de litio. También podemos indicar que las máquinas compuestas más utilizadas en todo el mundo son automóviles y computadoras.
Ejemplos de máquinas simples que se utilizan hasta nuestros días podemos citar las palancas, un plano inclinado, que lo utilizamos principalmente para vencer una fuerza, habíamos dicho, la rueda y los engranajes, ¿no? Engranajes encontramos prácticamente en todos los artefactos de mecánica, de movimientos, inclusive en los juguetes. Dentro de las máquinas compuestas, habíamos dicho las más utilizadas, el automóvil, puede ser un avión, que utiliza un sinfín de conceptos mecánicos pero para transmitir fuerzas. Una computadora. Entonces, la aplicación de estos conceptos no solamente nos dan a condiciones de equilibrio, sino también para generar otro tipo de elementos como las máquinas compuestas que trabajan a través de esta transmisión y equilibrio de fuerzas. Importante. Por lo tanto, la ecuación de equilibrio de una palanca será producto de una sumatoria que se debe cumplir de la siguiente manera. Habíamos dicho este símbolo significa sumatoria de momentos igual a 0. Para mantener un equilibrio, esta sumatoria debe ser igual a 0, ya que si tuviera otro valor estaría generando un movimiento. Y por el momento no estamos analizando algún tipo de movimiento a través de una sumatoria de fuerzas. Por lo tanto, sabiendo que un momento es fuerza por la distancia, o en este caso de la aplicación de máquinas, la fuerza por el brazo que decíamos, en este caso podremos representar de esta siguiente manera. Supongamos que las fuerzas son R y P y las distancias brazo de resistencia y brazo de potencia. Por lo tanto, se tiene que la resistencia por el brazo de resistencia menos la potencia por el brazo de potencia van a ser igual a 0. ¿Por qué este signo negativo? Por el hecho de que uno está en el extremo X positivo tal vez y el otro en el extremo X negativo. Si hacemos convención de signos, sabemos cuál sería positivo y cuál negativo. La ecuación quedaría de esta manera. Resistencia por brazo de resistencia es igual a potencia por brazo de potencia. Por lo tanto, las fuerzas vendrían a ser... Por lo tanto, podemos definir que la resistencia por el brazo de resistencia van a ser prácticamente proporcionales a la potencia por el brazo de potencia. Por lo tanto, si lo que yo quiero es saber cuánto necesito de fuerza en la potencia, y como estamos haciendo un sistema de máquinas, lo ideal sería prácticamente que la potencia sea menor a la resistencia. Por ejemplo, si la resistencia podría ser igual a 60 newtons, yo preferentemente quisiera tener una fuerza de potencia menor. Si yo quiero tener una fuerza menor, la distancia de separación al punto de apoyo para la potencia debería ser mayor. O sea, es prácticamente inversamente proporcional en esta relación. ¿En qué sentido? Si yo estoy en un punto de separación, por ejemplo, en un punto central vamos a colocar acá, ¿no? Si esta es mi resistencia, habíamos dicho, 60 newtons en este caso, y esta distancia pueden ser, por ejemplo, 2 metros. Para que mi potencia, o sea, mi fuerza, para contrarrestarla, sea menor, esta distancia debería ser mayor. Si quiero reducirla a la mitad, ya que habíamos dicho que esto es 60, la distancia del brazo de potencia, esta distancia, debería ser el doble, para que esta potencia sea la mitad. No sé si alguien ubica en la condición de las máquinas que se utilizan en un gimnasio. Prácticamente las fuerzas de transmisión son similares. Cuando nosotros buscamos, por ejemplo, cambiar una llanta, también utilizamos la misma situación de reacción.
La resistencia generalmente está presente en la aplicación de los pernos de la llanta, ¿no? Yo coloco mi punto de equilibrio, que vendría a ser prácticamente la llave con la cual cambio la llanta, y mientras mayor sea esta distancia, que generalmente ya está definida, mi potencia es menor con relación a la resistencia que debo vencer para mover esta tuerca. Podrían ustedes citar algunos ejemplos más que lo han visto en su diario y cotidiano vivir. Podemos deducir finalmente, con una palanca se gana fuerza, dice. Cuanto mayor sea el brazo de potencia, mayor será la fuerza con respecto al brazo de resistencia. O sea, mientras mayor sea el brazo de potencia, o sea, la distancia entre el punto de análisis hacia el brazo de potencia, mayor fuerza voy a poder generar hacia el brazo de resistencia. Es por eso que es más fácil mover un cuerpo con una palanca, cuando el punto de apoyo es más próximo a la resistencia. Si yo colocara la resistencia determinada para generar mayor fuerza en la potencia y gastar menos fuerza en la aplicación a la potencia, el punto de apoyo debería estar más cerca de la resistencia. Explicamos eso. Fíjense, estamos en palancas. Si yo quisiera mover con menos fuerza esta resistencia, este punto de apoyo debería estar más próximo. Para que esta fuerza de potencia sea menor y obviamente, como habíamos indicado, esta distancia de separación al punto de apoyo sea mayor. Volvemos con lo anterior mencionado. Mientras la distancia del brazo de potencia sea mayor, esta fuerza de potencia va a ser menor. En el ejemplo citado anteriormente decíamos, si estos son 60 newtons y acá son 2 metros, acá deberían ser 4 metros para generar e impulsar y lograr el equilibrio con 30 newtons. Estos ejercicios aplicativos vamos a hacerlo en nuestra siguiente sesión, pero esta parte teórica es fundamental para que ustedes vayan observando en nuestro diario y cotidiano vivir el conjunto de máquinas que todavía sigue utilizando el hombre y para las cuales ha aplicado las máquinas compuestas que les mencioné. Hasta ahí sería nuestra sesión. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.